Siempre me gusta quedarme ahí escuchando un poquito la cortina de esta sección, porque se me es atrapante, es relajante, ideal para lo que vamos a hablar hoy. El 9 de julio, pero en 1935, nacía la mujer que estamos viendo aquí en la imagen, Mercedes Sosa. Algo ya hablamos, de hecho, del programa del 9 de julio respectivamente, porque bueno, había sido justo su natalicio, era su efeméride y era una pena dejarlo pasar. Tenía hoy el detrás de la hora ya arreglado, así que vamos a hacerlo lo que sería el detrás de la hora. En su momento fue una versión medio express, porque vamos a encontrar un poquito más de detalles de la vida de este personaje, ¿no? De Mercedes Sosa, que es curioso, porque cuando hicimos el detrás de la obra de León Gieco, de pronto me encontré tocando puntos similares, porque en esencia son artistas parecidos, artistas que han padecido su vinculación y su, digamos, su ser más político, su ser más contestatario, ¿no? Pero ya vamos a llegar a esa parte del relato. Me gustaría hablar un poco de sus comienzos y de cómo esta persona que vemos aquí, Mercedes Sosa, representa un poco la historia de la última Argentina, esta Argentina del 1930 en adelante. Ella nació en Tucumán, como habíamos dicho, 9 de julio, pero de 1935. Hija de un trabajador de la industria azucarera, que es la industria clásica de la provincia de Tucumán, y una madre que hacía trabajos de hogar. Algo interesante es que ella ya tenía en su sangre una descendencia aborigen, calchaquí, francés y español. ¿Por qué? ¿Por qué es importante resaltar esto? Porque pronto vamos a hablar de un movimiento poblacional muy significativo para la historia argentina. ¿Cómo comienza su historia? Bueno, ella es una joven chica de ahí, de Tucumán, de padres trabajadores, que cuidaba a sus hermanos, tenía una vida relativamente normal, hasta que un día, a sus 15 años, ya, digamos, podríamos suponer, ¿no?, que esbozaba algún tipo de tendencia musical, pero que no lo mostraba tanto. ¿Por qué digo esto? Porque a sus 15 años, sus padres, un 17 de octubre, el día de la lealtad peronista, vinieron para Buenos Aires a una manifestación por este mismo día. Es ahí que ella se queda cuidando a sus hermanos. Y en el colegio, cuando lo llevó, había faltado la profesora de música. Entonces la directora le dijo: usted va a cantar el himno. Y se tuvo que poner enfrente de todos a cantar bien fuerte el himno nacional. Y quedaron todos bastante sorprendidos de la voz y de la calidad y la calidez de la voz de Mercedes Sosa. Dato curioso, el nombre por el cual lo anotó el padre es Aide Mercedes Sosa. Esto fue medio un chascarrillo del padre a la hora de anotarla, porque la madre quería que se llame Marta. De hecho, familiarmente muchos la conocen como Marta por esta decisión del padre y este querer de la madre. Más allá de ese dato de color, ella canta ese día el himno nacional y queda todos muy sorprendidos. Es así que a las amigas la motivan a anotarse en un concurso de canto que había en la señal LB12. Ella era bastante tímida, le daba un poco de vergüenza o de pánico escénico, podemos llegar a decir. Así que para que no tuviese mucha vinculación, porque esto era un medio radial, se hizo llamar Gladys Osorio.
Y cuando se presentó al concurso y cantó, que cantó Triste estoy, de Margarita Palacios, el dueño de la radio inmediatamente dio por finalizado el concurso y la decretó la ganadora del mismo. Imagínense que de pronto había sido todo un descubrimiento, ¿no? Así como muy de la noche a la mañana, por así decirlo. Una persona que se anime a mostrar sus dotes artísticos y dejar sorprendido a mucha gente. Bueno, ella siguió con el seudónimo de Gladys Osorio, presentándose en distintas estaciones de radio, siempre medio escondida de los padres, hasta que un día el padre se avivó, la escuchó, ¿no? Y tuvieron una conversación. Más allá de eso, y que a ellos obviamente les costaba porque era una familia trabajadora, bueno, aceptaron que su hija, no, estamos hablando de la década del 30, del 40, ¿viste? A veces hay ciertas formaciones que son muy estrictas con estas cosas. La terminaron aceptando y como un poco motivando que se dedique a la parte artística, porque aparte habían notado esas cualidades que ella tenía. Es así que van pasando los años y ella va participando de distintas peñas, algunas más relacionadas a peñas del sector peronista, porque los padres eran muy peronistas, y otras no, otras participaciones en lugares locales, radios, o sea, se iba mostrando en su pueblo, en distintas zonas de Tucumán, iba creciendo ahí artísticamente, ya no Gladys Osorio, sino Mercedes Sosa. Ya un poco más grande, en el año 1957, ya estamos hablando que ya tenía más de 20 años, se va a vivir a Mendoza, donde se casa con el músico Oscar Matus, con el cual tiene a su hijo Fabián Matus, y ahí empieza en Mendoza a establecer una cierta sociedad artística, ¿no? Con su marido, con otros del medio, por ejemplo, el poeta Armando Tejada, que resultaría algo bastante crucial, por así decirlo, y fuerte a nivel artístico, personal y cultural. Todo lo que viene a pasar en Mendoza la hace crecer como persona, la hace crecer como cantante, como figura artística. Ella ya tenía una raíz folclórica muy fuerte, obviamente, pero empieza a tomar cierta relevancia junto con otro gran grupo de folcloristas, ¿no? Es interesante porque todo este movimiento, a su vez, viene, digamos, condimentado por por así decirlo, contenido político, más de protesta, más de cuestión social, un movimiento un poco más de izquierda, podemos llegar a decir, que se dio medio en paralelo a través de toda Latinoamérica, ¿no? Con movimiento se conoció como la Nueva Canción, donde ella, junto con muchos otros artistas, fueron exponentes de esta raíz. ¿Qué pasa en Mendoza? Ella en Mendoza empieza a forjarse mucho más como artista, como veníamos diciendo, en un contexto donde se da a su vez, a nivel Argentina, lo que se conoció como el boom folclórico. Acá viene este movimiento inmigratorio que les comentaba al principio, que difiere de aquel movimiento inicial a principios del 1900, donde había mucho más inmigración, ¿no? Extranjera, europea. Por eso digo que ya es interesante ver cómo la familia de la Negra Sosa estaba vinculada con distintas raíces, tanto europeas como de pueblos originarios. Sucede que entre el 50 y el 60 aproximadamente se da un movimiento inmigratorio fuertemente de las provincias para el lado de Buenos Aires, donde se empieza a expartir toda vez
cada vez más lo que es el folclore, ¿no? Y empieza a competir a nivel popular el folclore con lo que en Buenos Aires era lo más a mano que había, lo que más brotaba, que era el tango. Y ahí hay un poco de revuelo, ¿no? Entre lo que, el famoso lucha entre el tango y el folclore. Pero bueno, esta inmigración de personas hace que se empiece a desparramar el folclore por todo el país. Y es en este contexto donde la figura de muchos folcloristas toman relevancia, no solamente músicos, sino también escritores e intérpretes, entre ellos la negra Mercedes Sosa. Es interesante también decir que ella lanza su primer álbum en el 59, llamado La Voz de la Zafra, el cual fue grabado gracias, ¿no?, a la existencia de un artista conocido como Ben Molar, un músico popular de Buenos Aires, quien había reconocido el talento de Mercedes y que había insistido al sello RCA para la promoción, ¿no?, y la gestión de este mismo disco, pero que lamentablemente no sufrió de mucha difusión. ¿Por qué? Y si bien había un movimiento expansivo del folclore, estamos hablando de una etapa cultural que todavía era bastante conservadora. Y de hecho, este primer disco de ella empieza a tener ya ciertas raíces que se van a sentar más en el segundo, allá por 1963. Perdón, 65. Que empieza a calar más hondo las nuevas tendencias en el folclore, no solamente con la pluma, sino también en lo musical. Esto no es ajeno a todo ese desarrollo y a todo ese rejunte artístico que yo les comentaba que empezaba a tener ella en Mendoza, allá cuando tenía el matrimonio con Matus, sino que empieza a formalizarse. Y se empieza a formalizar y a armarse lo que se conoció como el movimiento del nuevo cancionero, quien junto a su esposo Oscar Matus y otro grupo de artistas manifiestan, ¿no?, un nuevo, no quiero decir orden, pero así una nueva dirección para el folclore. Es interesante porque hay un manifiesto sobre este movimiento que me gustaría leerles la conclusión del mismo, que lo tenía anotado por acá, y esto es Radio Actual y Verdad. A ver, acá. El nuevo cancionero luchará por convertir la presente adhesión del pueblo argentino hacia su canto nacional en un valor cultural inalienable. Afirma que el arte, como la vida, debe estar en permanente transformación y por eso busca integrar al cancionero popular el desarrollo de los pueblos para acompañarlo en su destino, expresando sus sueños, sus alegrías, sus luchas y sus esperanzas. Obviamente, esta es solamente la conclusión de este manifiesto, que básicamente acá lo que podemos estar viendo y escuchando y leyendo, se lo lee completo, es: vamos a hacer que el folclore, como artistas, vamos a llevarlo a un grupo más amplio, vamos a abrir la cabeza, no llegamos a ser tan conservadores, vamos a tener la mente abierta a otras formas de explicar la realidad, a contar las vicisitudes de la vida, a abrirnos a otras ramas artísticas. Y eso es algo importante, porque esto lo tomó como bandera. Vamos a ver en un ratito, ya porque ya en un cachito ya tengo que ir cerrando, cómo ella empieza a formar raíces también con otros artistas y empieza a generar un folclore junto, insisto, no solamente ella es una imagen muy emblemática de todo este movimiento, pero empieza a calar hondo y a transformar lo que es el folclore. Ella es una persona, y como es una persona, no está atada a
o en verdad, digamos, no es ajena a los problemas. Por ejemplo, no se separa. Oscar Matus la abandona con su hija. Eso le genera un dolor muy fuerte. Se muda a Buenos Aires para seguir su carrera artística. Empieza a tocar en distintas peñas, empieza a mostrarse. Pero no es hasta el año 1965 que por este boom del ambiente folclórico, el boom del folclore, donde en el Festival Folclórico de Cosquín ella se presenta, pero no se presenta como una artista del cartel. Esto es importante. Festival Folclórico de Cosquín, el auge del folclore a nivel nacional, esto genera mucha expectativa. No le dan un lugar. ¿Por qué? Por esto del ser conservador, por esto de no le vamos a, o le queremos dar menos promoción a este grupo más rupturista del movimiento folclórico. Es así que Jorge Cafrune, en medio de su recital, y disculpándose con los organizadores del Cosquín, le deja el espacio a Mercedes Sosa, que se encontraba ahí entre el público. Ella subió al escenario y cantó Canción del Derrumbe Indio de Fernando Iramain, Es ella sola con su bombo. La gente enloquece. La aplauden. Obviamente a Cafrune, podemos decirlo en criollo, lo cagaron a pedos, pero esto es un punto importantísimo de ella, porque ella se logra presentar en un festival sumamente relevante e importante para lo que es el folclore, en un momento exacto, en este boom del folclore. Y ahí es donde su carrera explota, por así decirlo. ¿Por qué? Porque consigue grabar su segundo disco, porque empieza a tomar más relevancia a su nombre, empieza a hacer más giras, empieza a irse, a hacer giras por fuera del país, a países limítrofes. De hecho, termina tocando en España en esta época, en España en épocas del franquismo, donde realmente tuvo muchos problemas, porque bueno, los movimientos del franquismo no veían con buenos ojos a una mujer que estaba inclinada más hacia los pensamientos de derecha, que se podría decir que estaba afiliada al Partido Comunista. Esto es un dato que está por ahí, yo no doy mucha fe de eso, pero puede ser así. Disculpen, ya este dato no lo tengo muy chequeado, pero que claramente sí estaba afianzada en los pensamientos de izquierda. Cosa que también le trajo problemas en la Argentina, porque en esa época, ya llegando al año 1973, sucede lo que es el golpe de Estado aquí y se instaura un gobierno de facto que la pone a ella con otros artistas, ¿en dónde? En una lista negra. Entonces empieza a ser tirada, obviamente, de forma despectiva por sus ideales políticos, por su pensamiento, por su forma de hablar y por su protesta al sistema. Ella no paró de hacer arte, de sacar discos, de promocionar su mensaje, de dar voz al pueblo, por así decirlo, pero la cosa se hizo insostenible y ahí por el año 1978, puntualmente, en un recital que ella estaba dando en La Plata, tuvo problemas donde fue agredida y la gente que estaba viendo a ella fue presa. Ahí no le queda otra que exiliarse. El punto de contacto que venía hablando al principio sobre León Gieco, otro personaje que se tuvo que exiliar por lo que fue el gobierno de facto y que también se venía haciendo su nombre en Buenos Aires hasta que sucede lo que sucede. En esos años, entre lo que es el 78, que es su exilio, hasta el 82, que es su vuelta al país, ella estuvo exiliada en París y en Madrid. En ambas locaciones siguió creando, siguió haciendo colaboraciones, siguió grabando, siguió manteniendo viva la llama de este nuevo cancionero folclórico, de este movimiento, siendo rupturista, incorporando, por ejemplo, poemas de María Elena Walsh a su repertorio. Ella
más que compositora, ella es intérprete de distintas obras. Y empieza a ser como la portadora de todo este movimiento, ya exiliada, ya lo era antes, pero exiliada más. Ella vuelve en el 82, cuando se empieza a gestar toda la salida, ¿no?, del gobierno de facto, tras lo que es la guerra de Malvinas. Ella hace unos recitales muy importantes en lo que es el Gran Rex, empieza a hacer cierto movimiento, se tiene que ir de vuelta en el mismo año porque, bueno, todavía la cosa no estaba muy tranquila y ella tuvo que retirarse para volver el año siguiente, donde ya ahí con la vuelta de la democracia oficialmente, ya, bueno, participa de muchos conciertos, participa de forma activa políticamente, mostrando su impronta, ya siendo un emblema de lo que es la voz, no solamente del folclore, sino del decir popular. En los 90 se termina consagrando ante el mundo, que ya con todo lo que había hecho previamente, pero ante el mundo como la voz de América, ¿no? Esta cosa de mantener las raíces folclóricas, porque, insisto, tuvo mucho contacto con muchas otras raíces más nativas, más folclóricas de otros lados de América y del mundo. Y es en esta época, puntualmente, obviamente, porque antes no estaba muy esparcido, pero es en esta época donde empieza a tener mucho contacto con el rock. Ella, ¿se acuerdan que yo les decía que este manifiesto llegaba a concluir que deberían, ¿no?, abrazar otra forma de expresión? Bueno, acá empieza a tener mucho contacto con los artistas de rock, por ejemplo con Charly García, graba mucho. Luego, más adelante, tenemos un gran disco con muchas colaboraciones, como con Cerati, con Spinetta, haciendo clásicos de rock argentino, pero interpretados por ella. Ya empieza a tomar en esta época esa figura de madre, ¿no?, musical que tienen muchos artistas acá en Argentina. Bueno, su carrera ya siguió, ya la conocemos un poco más en esta época. Antes de eso, como vimos, tocar, componer, grabar, estar, unir mundos, unir formas, unir lazos en lo que es la música folclórica y llevarla al resto del mundo. Ya en el año 2009 ella empieza bueno, ya antes tuvo problemas de salud, pero en el 2009, obviamente, cercano a esa fecha se empiezan a acentuar y, bueno, termina falleciendo el 4 de octubre del 2009, donde se toma como un hito cultural en Argentina muy fuerte. Una persona que ha dado mucho por lo que es la música argentina, por lo que es el canto folclórico acá en Argentina, y claramente es una persona que ha llevado su vida a no poder más con el folclore, con la música y con generar conciencia. Así que esto fue el detrás de la obra de Mercedes Sosa. Espero que les haya gustado, espero que puedan conocer más a esta artista si no la conocían. Es medio difícil no conocerla, ¿no? Nos vamos escuchando un tema que ella también popularizó, que es La Arenosa. Una versión muy linda que encontré por ahí, así que Mercedes Sosa para todos ustedes. La Arenosa.